Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con cada uno de ustedes. Para nosotros es una gran bendición poder entrar a sus hogares. Gracias por abrir su corazón para estar este tiempo de regocijo, para poder recibir palabra que bendiga nuestras vidas, sabiendo que en cualquier lugar que nos encontremos, nuestro Dios está con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos. Y es por eso que en esta noche vamos a hablar sobre un tema muy importante que dice, ¿por qué lloras? Pero antes de iniciar vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Padre Celestial. Amados, si oramos por favor, amantísimo Padre Celestial, en esta preciosa hora, presentamos este tiempo de palabra en tus manos. Te pedimos que esa palabra que tú traes a través de cada uno de nosotros pueda llegar a cada corazón y pueda ser recibido, oh Dios, en cada hogar, para que tú traigas esa bendición a través de tu palabra, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por cada hogar. Declaramos una bendición sobrenatural en cada uno de ellos, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. 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 Gloria a Dios, bendito sea nuestro Padre. Esta noche vamos a platicar, a enseñar, a aprender o a recordar, si ya lo sabíamos, la palabra que el Señor nos dice, la que está escrita y la que hemos aprendido, la que el Señor nos ha enviado a través de su Espíritu Santo, que hemos recibido conocimiento. En una porción de la Biblia habla del relato de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesús. En ese tiempo, ustedes lo pueden leer, ahí está en Juan 20, pero solo les voy a hacer un relato así corto para entrar a los versículos que vamos a leer. José de Arimatea le pidió a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo del Señor Jesús para poderlo pues llevar a un lugar donde poderlo enterrar. Bueno, no era entierro como ahora, era un sepulcro donde lo ponían, ¿verdad? Entonces, y Pilato se lo concedió, se lo dio, le dio el cuerpo y se lo llevó. Y cerca de ahí había un huerto. Y en ese huerto había un sepulcro. Y ahí fue donde lo pusieron. En el primer día de la semana llegó María Magdalena muy de mañana, porque ella estaba muy angustiada, estaba triste, lloraba, sentía aquel dolor increíble por que su Señor había muerto y ella estaba que quería verlo, que quería tenerlo con ella, ver qué hacía entre los discípulos. Y cuando llega a donde está el sepulcro, mira que la piedra fue movida, que ya la piedra no estaba en la entrada, cerrando la entrada. Entonces dijo, ¿qué pasó? Y se asoma y ve que el cuerpo del Señor no estaba ahí, sino que observa y allí donde lo pusieron estaban los lienzos con que habían envuelto el cuerpo del Señor, y ella no se explicaba porque estaba eso y no estaba el cuerpo, y se angustió más de lo que ya estaba, ¿verdad? Entonces ella, imagínense ustedes, habían escuchado al Señor hablar de que era necesario que Él resucitara. O sea, Él les narró lo que iba a pasar con Él. Pero es que realmente en su humanidad, si nos dijeran a nosotros en este tiempo, poniendo nosotros en ese lugar, era difícil comprender que el Señor humano, como lo miraban, les dijera que iba a resucitar y que
que era necesario, pero ellos tal vez dijeron sí, pero no les cabía en su mente ese proceso de que él muriera y que pudiera resucitar. Entonces ella en su aflicción dijo, no está, se lo robaron, ¿qué hicieron con el cuerpo del Señor? Entonces, así como buena era para hablar, para correr, para ver, se fue corriendo donde estaban los demás discípulos y les fue a decir, ¿verdad? Que el cuerpo del Señor no estaba donde lo habían puesto. Y aquí viene la narración por medio de la palabra de Dios en Juan 20, del 10 al 16, que ustedes van a escuchar. Amén. Juan 20, los versículos del 10 al 16. Dice el 10, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Amén. Amén. Y en seguimiento de esta lectura, ¿verdad? Y la introducción que la pastora nos dio, nosotros podemos ver el comportamiento de María muy humano y muy parecido a lo de nosotros. Nosotros podemos ver que el Señor fue sepultado en un sepulcro que tenía como una puerta o una piedra. Era una piedra inmensa que puede ser hasta investigando, ¿verdad? El tipo de sepulcros que había en esa época de 1.5 a 2 metros y pesando alrededor de 1 a 2 toneladas. Uy. Sabemos que es impresionante para una persona que va a visitar una tumba y verla abierta. No es como las de ahorita, ¿verdad? Que fácilmente las saquean. Y de repente lo que costaba cerrar este tipo de tumbas, o sepulcros, y ver cómo de repente ya no está la piedra, porque dice que la piedra fue quitada. Y en otros pasajes nosotros podemos ver que fue removida por un ángel. Digamos, quiere decir que no cualquier persona, o tuvo que haber puesto varios de acuerdo, varias personas, ok, movámosla. Pero sabemos nosotros también que en otros pasajes el sepulcro tenía guardias de seguridad, velando, ¿verdad? Que no se cumpliera la palabra que el Señor en su momento había dado. Pero volvamos, y como bien nos mencionaba la pastora, a María Magdalena como a sus discípulos, el Señor les había dicho que era necesario que Él pasara, ¿verdad?, la muerte, pero que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Qué pasaría si el Señor nos dice eso a nosotros? Si realmente ellos hubieran creído la palabra del Señor, yo creo que hubieran hecho un asentamiento alrededor de la tumba a ver ese milagro, pero no estaban allí. Más bien ella iba a llevar como especias aromáticas, ¿verdad?, a la tumba, pero no iba pensando que lo iba a encontrar resucitado. Y nosotros podemos pensar así en cualquier situación, ¿verdad? Tenemos alguna circunstancia y como dice la palabra del Señor, el Señor estaba allí. El Señor Jesús estaba allí. El Señor Jesús estaba cerca, pero ella no lo reconoció y no lo vio. Y muchas veces nosotros en alguna circunstancia podemos pensar solo humanamente, dejar a nuestra mente volar. ¿Será porque viene tarde mi esposo? ¿Será que se atrasó o se desvió o hizo algo indebido? O de repente mis hijos que no han venido, les habrá pasado algo. Y empezamos a llamar a compañeros, hasta la policía, para ver qué habrá pasado. ¿Por qué? Porque pensamos mal. Lo peor. Pensamos lo peor. ¿Y qué pensó ella?
se llevaron el cuerpo del lo Señor robaron. Jesús. Se lo robaron. Se lo robaron a su maestro, a quienes ellos en algún momento admiraban. Pero ellos no pensaron en ningún momento o no se les vino la palabra del Señor. Y ella, en todo ese tiempo que estaba desconcertada, fue y corriendo a los discípulos y les dijo que el cuerpo del maestro no estaba allí. Y ellos también entraron en ese contagio de un espíritu de congoja. ¿Qué hacemos? Desconcertados todos. Y buscando un poco de qué es estar desconcertado, dice que es un estado de ánimo, de desorientación y perplejidad. Cuando uno está desorientado, no sabe cuál es el norte, el sur, el este o el oeste. Perdido. No sabe qué camino tomar. No sabemos si nos estamos adentrando más a un problema o estamos saliendo del problema. Eso es lo que es estar desorientado. Y vemos que esto puede ser un espíritu contagioso, porque no solamente ella tuvo esa reacción, sino que también los discípulos. Así es. Y como dice usted, amada hermana, de repente María, esa angustia o ese temor que al no ver a su Señor, a su maestro, como ella lo iba a buscar, la tristeza la invadió y la paralizó. De tal manera de que no en ningún momento pudo comprender de que había un propósito en esa resurrección que ya el Señor lo había anunciado. Pero muchas veces el Señor nos ha dicho cosas y nosotros seguimos en nuestra naturaleza humana buscando la solución o no viendo las soluciones que Dios tiene. Amén. Porque así como ella en ese momento, el llanto no la dejaba ver, la angustia, la tristeza de no ver el cuerpo del maestro, de que se lo habrán robado, a saber para dónde lo habrán llevado, a saber cuántas cosas pudo haber pensado. Y muchas veces nosotros nos sucede lo mismo. En nuestros momentos de dificultades empezamos a buscar soluciones mentales o en algún momento no hacemos nada. Como usted dijo, desorientados completamente. Y eso nos desconecta de la realidad. Esa desconexión hace que perdamos la bendición muchas veces, porque no vemos la palabra que Dios nos ha dado, que Él estará con nosotros, que Él es nuestro ayudador, que Él es nuestra fortaleza, sino que nos enfocamos en aquella situación difícil y compleja que tenemos y nos empañamos nuestros ojos de llanto, y no significa que no debemos de llorar, porque somos humanos, somos frágiles, claro que vamos a llorar, claro que vamos a sentir dolor, pero con la recompensa de saber que las lágrimas que derramamos son tomadas por el Señor y están en el libro de las lágrimas, como se nos ha enseñado en la palabra y nuestros pastores nos han enseñado, sabiendo que hay esperanza, que aún en esas lágrimas el Señor tiene un propósito y que nosotros tenemos que ver en ese momento que estemos pasando la dificultad, que ahí está Dios, que ahí está el Espíritu Santo, que en ningún momento estamos desabandonados y que no nos hundamos o no nos llenemos de estar en alta mar, pero en alta mar de lágrimas, ¿verdad? Porque en esa alta mar, cuando nosotros realmente, pues de repente escuché a alguien la vez pasada que decía, se cansó de tanto llorar que ya no tenía lágrimas. No, sí. ¿Por qué? Y eso ha sucedido porque ha sido tanta el abatimiento que ha habido dentro de su ser interior, pero no debemos de permitir que esas adversidades nos hagan perder la visión del milagro que Dios puede hacer en nuestras vidas, del milagro que Dios puede hacer en nuestros hogares. En ese momento que María miró la tumba vacía, ella no pensó en el milagro de la resurrección. Y en el momento en que pasamos las adversidades, como dice la hermana Pamela, muchas veces no somos capaces de ver el milagro que Dios tiene. Pero aquí el reto está: levantar nuestra cabeza, secar nuestras lágrimas, tomar la palabra y seguir hacia adelante, confiadas de que el Señor está con nosotros. Amén. Y que toda situación difícil, Él nos ayudará para poder vencer cualquier situación, y que se vaya de nosotros ese temor, esa duda, esa sorpresa negativa, sino que veamos las sorpresas que Dios nos tiene a través de su palabra. Así como ella encontró esos dos personajes en la tumba,
esos ángeles que le hablaron. Pero miren qué interesante. Decíamos en la misma palabra que los ángeles le hablaron, pero para ella no los identifica. No Le los habla a ve como Jesús ángeles. y tampoco lo identifica hasta cuando Jesús la llama por su nombre. Amén. Y muchas veces nosotros tenemos a Dios frente a nosotros a través de una persona hablándonos, enseñándonos la palabra, pero nosotros cegados no lo queremos ver. Nos está enseñando la palabra y no prestamos atención, no abrimos nuestro corazón. Y es importante que cada uno de nosotros podamos abrir nuestro ser interior y permitirle a Él obrar para que pueda manifestarse su poder en nuestras vidas y en nuestros hogares. Ahora entiendo lo de esa expresión, que lloraba como una Magdalena. Dice. Sí, Ay, ¿verdad? por Lloró eso. tanto. Sí, que no distinguía nada, no entendía nada. Y por eso lloraba como, deja de llorar como una Magdalena. le digo. Ahora entiendo esa expresión. Sí, sí, mire que hay expresiones que las dicen y pues por eventos en la Biblia nosotros podemos Sí. ahora entender. Fíjense que María estaba sufriendo tanto. Y mire, creo, amados, que cualquiera de ustedes, nosotras también, en un momento dado, hemos tenido situaciones muy dolorosas, complicadas, pérdidas, angustia, dolor, tristeza, que no nos dejan pensar, no nos dejan reflexionar. Tenemos la mirada fija en aquella situación que estamos viviendo, en aquel evento que pasamos, pero no fue agradable, fue una pérdida dolorosa. Entonces, como que la mente se nos cierra, los ojos no permiten ver, como decía la hermana, no permite ver que el Señor puede manifestarse ahí, delante de nosotros, en una circunstancia, con una persona, solucionando algo, pero no lo vemos, porque nuestro corazón está angustiado. Entonces, cuando María Magdalena va y mira, se para en la puerta del sepulcro y mira hacia adentro, mira a dos hombres que están ahí y no distingue, ella lo mira normal, Sí. como cualquier hombre. Sin embargo, en una lectura habla de cómo eran los ángeles cuando se manifestaban así. Dice que sus vestiduras eran blancos como la nieve y su aspecto como un relámpago, pero ella no se fijó en ese detalle. O sea, la angustia y el dolor no le hizo ver esos detalles como para decir, ¿y estos quiénes son y qué hacen aquí? O sea, y el Señor le habló. Sí. El mismo Señor le habló y no reconoció ni la voz del Señor. Entonces, yo no sé a ustedes, ¿cuántos de ustedes les ha pasado o les está pasando? Por eso en este momento la palabra de Dios es enviada para que llegue a tiempo, para que llegue a levantarnos de ahí donde hemos caído, en dolor y angustia y en desesperación. Entonces el Señor, por medio de esta palabra tan hermosa, nos quiere dar esa mano que nos levanta, que nos da esa fuerza que nosotros hemos perdido. Entonces es el tiempo que nosotros oigamos. Si usted tiene su Biblia, puede abrir su Biblia, buscar la lectura que le estamos diciendo para que usted compruebe que es la palabra del Señor. Y ahí usted siga buscando, leyendo para que encuentre aquella fuerza que ha perdido. Amén. Entonces, así como María, su corazón estaba afligido, estaba hundido, pero hundido en la tristeza, en el dolor. Y así como le pasa a uno, dice, miraba, pero veía, pero no miraba. Entonces no entendía nada y olvidó lo que el Señor les había platicado. Amén. De la resurrección, ¿verdad? O sea, no era fácil, amados, no era fácil, porque yo creo que si nos hubiera pasado a nosotros, pues casi lo mismo hubiéramos hecho, ¿verdad? Entonces, y si se fijan, los ángeles que estaban ahí en el sepulcro y el Señor Jesús le hizo a ella la misma pregunta: ¿por qué lloras? O sea, esta oportunidad aprovechémosla esta noche. El Señor nos dice a nosotros y les dice a ustedes: ¿por qué lloran? Amén.
Porque a veces nosotros tenemos problemas que no podemos resolver, que nos metemos en ellos, pero en nosotros no está la solución, sino que dependemos del Señor y solo al Señor le corresponde eso porque es algo difícil o imposible para el humano. Amén. Ahora, hay cosas que sí podemos nosotros buscar la manera de solucionar, pero hay otros que no. Entonces, a veces el llanto de nosotros sí trae lágrimas. ¿Usted cómo llora? ¿Con lágrimas? ¿O llora en sollozos, en quejidos? Porque a veces uno dice, a veces es llanto, con un lamento, con un sollozo, pero no hay lágrima, pero por dentro está llorando, pero las lágrimas no brotan. Uno dice, bueno, es que he llorado tanto, que de repente ya no tengo lágrimas para llorar. Sé que hemos pasado por situaciones, sé que hemos vivido así momentos cuando hemos perdido a alguien de nuestra familia. Es duro, es difícil no llorar. Y si no lloramos, pues de repente es que hemos tomado la situación por el shock del momento. Después es que vienen las lágrimas, pero llorar no es malo. Llorar nosotros lo podemos hacer porque somos humanos y en nuestra debilidad encontramos como esa salida al problema para disipar un poco aquello que se nos ha acumulado en nuestro pecho, ¿verdad? Esa angustia y ese dolor. Entonces, si quiere llorar, llore, pero no se va a mantener llorando, ¿verdad? El Señor nos dice, ¿por qué lloras? Si tienes solución a tu problema, déjaselo al Señor. Amén. 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 Yo creo que todos en algún momento hemos sido testigos de personas que tienen su corazón quebrantado. Sí. Incluso nosotras mismas en algún momento lo hemos vivido o hemos visto a alguien sufrir por un dolor, por una enfermedad, por una pérdida, por tantas razones. Y no sé quién decía, llorar no es malo. Jesús lloró. Así es. ¿Verdad? Entonces, las lágrimas también son una forma de sacar ese dolor, esa tristeza, ¿verdad? Y lo que pasa es que a veces el problema es tan grave, nosotros lo vemos así, tan fuerte, que no tenemos ganas de llorar, no podemos llorar. O como dice la pastora, ¿verdad? Podemos hacerlo con gemidos, con quejidos, pero hay alguna manera de expresar lo que estamos viviendo. Pero también es necesario que nosotros identifiquemos el motivo de nuestro llanto. No nos vamos a poner a llorar por llorar. Todo. Por todo, ¿verdad? Cuando yo leía esto de María en la tumba, imaginémonos nosotros esta escena. Los ángeles interrogan a María, porque los ángeles no entienden por qué llora tanto. Y dicen, bueno, pero si es que el Señor Jesús ya resucitó, y por eso le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? ¿Verdad? Estaban confundidos, porque no entendían el motivo de tanto llanto. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo ella, si sabía que Él iba a resucitar, ella iba hasta con todos sus aceites y todo, para ungir el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y Él ya había resucitado. Entonces, los ángeles, en medio de todo esto, no entendían. No entendían. Si Él ya había resucitado y ella llegaba y estaba llorando y llorando y no decía por qué. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así, deprimidos, angustiados, desesperados, ¿verdad? Por cosas que nos suceden a nosotros y no podemos ver con claridad. Estamos tan nublados, como decía Pamela, ¿verdad? Lo que significaba estar acongojados, ¿verdad? Entonces, no podemos buscar dirección de Dios. Estamos tan limitados por eso, ¿verdad? Pero precisamente en esos momentos es cuando Dios está más cerca de nosotros. Sí. Amén. Pero nosotros no lo podemos ver. No estamos en capacidad de verlos, ¿verdad? Pero el Señor está ahí listo para consolarnos, listos para darnos una palabra. Nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos por ver la luz del Señor, ¿verdad? Vamos a sacar de donde no tenemos tal vez
fuerzas, ¿verdad? Vamos a secar esas lágrimas de desesperación y vamos a poder ver la esperanza en el Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Entonces, se vale llorar, pero como decía la pastora, tampoco es que nos vamos a tirar a llorar eternamente por cualquier situación. A echarlas a morir. A morir, hermano. no, eso no podemos. Sí, amén. Y nosotros podemos ver que hay situaciones que pueden pasar que nos sacan de nuestra zona de confort y que de repente esas situaciones llegan como de golpe, como no advertidas de un solo y podemos quedarnos hasta sin aliento, ¿verdad? Y de repente ahí nos llenamos de tristeza. Se nos nubla el pensamiento, no razonamos bien, a pesar de que el Señor puede estar cerca. Amado y amado, usted tal vez me puede decir, no, pero yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo conozco al Señor, eso a mí no me va a pasar. Podemos ver que María Magdalena anduvo donde estuvo el Señor Jesús, conocía del Señor Jesús, escuchó su palabra, Amén. ¿verdad? Lo respetó y el hecho de que ella lo llamara maestro era porque era alguien que realmente ella sentía que la guiaba y le enseñaba a ser mejor y sobre todo acercarse más a Dios. Y de repente nosotros nos podemos sentir, ¿verdad? De que estamos cerca de Dios, pero llega algo que nos saca y nos desencaja. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? El enemigo aprovecha la situación para hacernos pensar de que el Señor no está con nosotros. Que nos abandonó. Que nos abandonó o que lo que nosotros estamos pasando es ajeno para Él. ¿Verdad? Que tal vez Él tiene otras situaciones con nuestros hermanos en Cristo, pero que mi situación de repente le es desconocida. De repente no nos va a dar el tiempo suficiente para extendernos su mano de amor. ¿Qué debemos de hacer nosotros en medio de ese montón de lágrimas, de tristeza que hay en nuestro corazón? Pedirle dirección al Señor, ir en oración al Señor y decirle, Señor, déjame ver tu rostro en medio de esta circunstancia. Porque el dolor lo que trae es también depresión. Sí. Y de repente podemos estar sumando más tristeza en medio de una circunstancia. Normalmente nosotros somos personas de familia, ¿verdad? Donde si nos pegó a nosotros una situación, tal vez a nuestro esposo, a nuestros hijos o a nuestros padres también les está afectando. Y como hijos del Señor nos enfocamos en esa tristeza, en ese llanto. Hoy el Señor, si usted está escuchando este mensaje, le está diciendo que Él está cerca al Señor Jesús. Y la está llamando por su nombre. Amén. María le dice. Usted puede llamarse Ana, Josefina, como el Señor le dio su bello nombre. Pero el Señor hoy la está llamando. Y le está diciendo una vez más, aquí estoy cerca. Aquí estoy, mírame, aquí estoy. Hasta podemos ver en la escena, ¿verdad? Que describe la palabra del Señor, que dice que la palabra del Señor es para nosotros, para edificarnos, que cuando le habló por su nombre, ella ya entendió que el Señor estaba cerca. No es que el Señor llegó en ese momento, porque ya le había hablado, Sí. sino que hasta ese momento ella pudo ver con sus ojos naturales y es con sus oídos también naturales, escuchar de que el Señor estaba allí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la palabra del Señor. En la palabra del Señor nosotros tenemos muchas promesas. Y como bien decía la hermana Verónica, Él dijo que era necesario que Él se fuera para que llegara el Espíritu Santo y que iba a estar con nosotros todos los días, dice. Todos los días. Ayer, el año pasado, hoy, mañana, todo nos preocupa el futuro, pues también el Señor va a estar en nuestro futuro. Amén. Pero dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos ver que la tristeza que en este caso le vino a María fue por no creer en su momento en la palabra del Señor, que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar. Y no creyeron eso, sino que creyeron lo que miraban sus circunstancias. Es que yo creo que cuando habla ahí de que María no lo reconoció,
Yo creo que en ese momento María no lo reconoció porque su fe, al igual que sus ojos, estaban nublados Nublado. de todo De lo que había tristeza. llorado. Exacto, de tristeza. ¿Por qué? Porque María había andado con el Señor, había visto todo lo que padeció con lo de su crucifixión, ¿verdad? Y encima llega y no encuentra el cuerpo, entonces ella estaba toda confundida. Pero mire, como dice la hermana Pamela, el Señor ya le había preguntado a María en Juan 20:15, que le dio lectura a nuestra hermana Vero, y Jesús preguntó, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y esa es la misma pregunta que el Señor muchas veces nos hace, porque muchas veces nosotros podemos andar sonriendo, pero nuestro corazón llorando. Sí, ¿Verdad? Porque nos toca a veces, como digo yo, a veces andamos como el payasito sonriendo, pero tal vez con una congoja que solamente el Señor puede tomar el control, y esa es la situación en la cual debemos saber entregársela a Él. Por eso es que es importante que escuchemos la voz de Dios a través Amén. de su palabra y que nos apropiemos, porque yo creo que el mensaje está dado para cada uno de nosotros. En su palabra Dios nos habla de muchas formas, nos enseña que en este mundo vamos a vivir aflicciones, que vamos a enfrentar pruebas, pero dice que Él ha vencido al mundo. Amén. Y también nos dice que si Dios está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Lo que pasa que en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, se nos olvida la palabra, así como se le olvidó a María que el Señor iba a resucitar y que Él iba a estar de nuevo frente a ellos. Muchas veces a nosotros se nos olvida la palabra porque nos vamos en nuestra humanidad. Los ángeles, como mensajeros celestiales, pues le preguntaron y pasaron desapercibidos para ellas, y aún el mismo Jesús cuando le preguntó la primera vez. Pero algo que nosotros no debemos de perder de vista es que cuando Dios nos pregunta algo es con propósito. Amén. Muchas veces nosotros sabemos que Dios lo sabe todo, porque eso lo sabemos. No nos podemos esconder de Dios donde sea que nos queramos ir, no nos vamos a poder esconder. Él nos mira y Él sabe nuestras necesidades, y Él sabe qué nos preocupa, qué nos angustia, qué nos pone tristes. Pero Él, cuando nos pregunta, nos hace con el objetivo de que nosotros reflexionemos, con el objetivo de decir, bueno, ¿y qué es lo que tanto te inquieta? ¿Qué es lo que te preocupa tanto? Aquí estoy yo para ayudarte, para sostenerte, porque Él quiere que de una u otra manera nosotros como hijos le expresemos nuestro dolor y que descubramos nuestro interior, nos desnudemos delante de Él y le entreguemos aquello que está pesando dentro de nosotros. Y María, en ese momento que no había visto el cuerpo del Señor Jesús, ella solo pensó, se lo robaron, se perdió, a saber dónde estará, se lo habrá llevado algún animal, no sé qué habrá pensado ella. Pero el Señor, cuando nos pregunta algo, es porque quiere que reflexionemos. Y en la palabra de Dios encontramos muchas veces cuando Jehová Dios hizo esos llamados, por ejemplo, cuando le preguntaba a Adán dónde estaba. Adán, ¿verdad? Que ¿dónde estás? Él sabía dónde estaba Adán. Sin embargo, él quería que el mismo Adán, pues, descubriera su vergüenza delante de él y que se entregara y reconociera que había pecado contra Dios. Y Dios quería que ellos tomaran conciencia, que Adán y Eva tomaran conciencia y reconocieran que la acción que habían hecho provocaba una separación de ellos para con Dios. Y también hay otro llamado en la misma palabra de Dios cuando le preguntó a Elías, ¿qué haces en esa cueva? Y es que muchas veces nosotros también, yo soy la primera que yo prefiero esconderme debajo de un escritorio, pero el Señor tiene los propósitos en cada uno de nosotros. Amén. Y así como Elías en aquel momento enfrentó un momento de temor y prefirió esconderse y no quería salir de ahí, sin embargo, el llamado de Dios fue que saliera. Y ahí es donde Dios le mostró también que estaba para respaldarlo, que no tuviera temor. Y eso es lo que también Dios nos dice día a día a cada uno de nosotros. Que a pesar de que nos podamos encontrar temerosos, abatidos, que podamos
confiar que Él está con nosotros, que nosotros reconozcamos que en Él tenemos la esperanza para salir hacia adelante, para tener la victoria, para poder siempre creer en esa restauración y en esa fortaleza que solamente Él nos puede dar. Cuando Él también le decía a María, Él sabía cuál era la condición de María. ¿Por qué lloras? Sí. Pero él sabía cuál era esa condición por la cual ella estaba. Ella estaba pasando por un dolor que le estaba causando a una angustia, pero él quería que ella lo expresara y que sacara de lo más profundo de su ser interior aquello que lo estaba atormentando. Y eso también sucede con nosotros. Muchas veces, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, que cuando le entregamos y le rendimos al Señor esa carga, sentimos aquella paz. Amén. Y como que nos quitó aquel bloque de encima porque Amén. le entregamos al Señor aquello que nos agobiaba, Sí. ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos entregarle esa congoja, ese dolor que muchas veces viene a ocasionar una separación entre Dios y nosotros, porque nosotros limitamos a Dios, porque nosotros se nos olvida la palabra, no la ponemos por obra, porque nos ciega el dolor y de esa manera, cuando el Señor nos hace que recapacitemos, nos hace ver que ahí está Él para ayudarnos. Y así como Él estaba frente a María, lo está hoy, frente a cada uno de nosotros para ayudarnos en esas circunstancias difíciles y que poderles decir, amados hermanos, de que no temamos, que sigamos hacia adelante cobrando fuerza, cobrando ánimo, sabiendo que Dios nos dará la victoria en cualquier circunstancia que nosotros podamos estar viviendo o estar pasando. Amén. Así es. Miren que aquí en esta lectura corta, pero tan llena de instrucción para nosotros, cuando el Señor le pregunta a María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Vio la desesperanza de ella, vio que ella estaba como, por decirlo, agotada mentalmente y emocionalmente, porque no miraba ella el cuerpo del Señor, ella le desesperaba eso. El Señor vio dentro del corazón de María como ella realmente estaba. Un dolor tan grande, tan atormentada. Y entonces Él supo perfectamente el estado emocional de María. Y asimismo, el Señor sabe nuestro estado, su estado. Así es. En este momento, o ayer o anoche, el Señor sabe perfectamente por lo que usted está pasando. Amén. Él conoce, pero Él le dice, ahorita le dice, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? La solución la tiene su Señor. No sé de qué forma, pero algo va a hacer el Señor. Pero clame, llame al Señor, búsquelo. Pídale, suplíquele a quien puede arreglarle su vida o sus circunstancias. Él es el que puede hacer las cosas para cada uno de nosotros, pero debemos creerlo. Si creemos que el Señor lo puede, Él lo va a hacer, porque a Él lo que le encanta es ver que hay fe, que creemos en Él, que esperamos de Él. Entonces, Jesús no quiere que nosotros estemos perdiendo el tiempo en querer solucionar algo, en querer arreglar nuestra vida cuando ha pasado tanto tiempo que nosotros mismos hemos colaborado para arruinarla. A veces nosotros con las conexiones que tenemos con otras personas, esas personas han influido en nosotros, en que tomemos malas decisiones, en que nos comportemos de una manera que no, para nosotros no ha sido normal, no ha sido lo de siempre. Y hemos colaborado para que vaya mal. Pero esto es un tiempo que nos podemos arrepentir y decirle, Señor, perdóname. Yo tuve la culpa. Yo me comprometí a eso, yo hice esto, yo fui a tal lugar, yo anduve con ciertas personas y lo que hicieron fue que me ocasionaron daño.
pero y ahora me arrepiento y me ofrezco a ti, levanto mis manos y me rindo a ti. Y aquí estoy, Señor. Este es un tiempo donde el Señor puede llevar las cargas que a nosotros nos hace andar hasta doblados, de dolor, de pesar, de angustia y de no saber cómo solucionar las cosas. O puede ser algo material que perdimos, que necesitamos, en lo económico, que estamos como en una encerrona que no miramos salida. Yo no le voy a decir exactamente cuál va a ser la solución que el Señor la va a dar, pero el Señor tiene algo. Nosotros tenemos que buscarlo al Señor. Tenemos que creer que Él puede y Él quiere hacer las cosas. Entonces, hay cosas que sí se justifican nuestro llanto, pero hay otras que a veces hay gente que llora de enojo, hay gente que llora de cólera, porque no se dieron las cosas como querían o como habían planificado. Entonces, eso es algo como muy, muy frío, hacer las cosas así de esa manera como caprichosas, ¿verdad? Entonces, allí tenemos nosotros que bajarnos y rendirnos y dejar esa actitud, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es complicándonos la vida. Hay cosas que sí nos hicieron sufrir, que vienen de muy atrás, que venimos arrastrando en nuestra vida, pero el Señor nos dice, ya no, ya basta, ya entierra eso. Amén. Yo te voy a ayudar, yo te levanto, yo te saco de ahí donde llegaste, yo te levanto. Pero entendamos que sin la ayuda del Señor nosotros no vamos a lograr lo que queremos, o tal vez ni hemos pensado qué queremos. No hemos pensado porque estamos confundidos, estamos angustiados. Ahora, esta es la misma pregunta que nos hace ahora a nosotras aquí y a ustedes en sus hogares. Esta pregunta nos hace, ¿qué están buscando? ¿Qué solución quieren? Están equivocados, no es por ahí. Yo los voy a llevar por un camino seguro, una puerta que se abra para bien. ¿Por qué lloras? ¿Por qué están llorando? Amados, yo sé que ha habido tiempo, largo tiempo de llanto, pero el Señor nos dice que ya no, que ya lloramos suficiente. Yo le pregunto, ¿usted identifica realmente el motivo de su llanto? ¿O de su congoja, de su tristeza, de su dolor? ¿Usted cree que tiene la razón? ¿O agarramos eso ya casi como una manera de vivir llorando? Es lamentable. Creo. Yo estuve en una etapa así, de dolor, de tristeza. Pero bendito mi Señor, que en el momento que yo acepté la ayuda del Señor, me levantó, me tomó de su mano y me dio la paz y el consuelo que yo necesitaba para ese motivo de mi dolor y mi llanto. Entonces, ahora yo puedo sonreír. Ahora yo estoy feliz, estoy dichosa. Y le agradezco al Señor haber llegado tan oportuno a mi vida, en mis circunstancias. Entonces, usted lo va a lograr. Si yo lo logré, usted seguro que sí lo logra. Amén. Entonces, sí se puede hacer, sí lo podemos ver y podemos cambiar nuestra vida total para nosotros mismos y para nuestra familia. Amén. Amén. Y es que fíjese que el Señor le preguntó a María que por qué lloraba, pero la intención del Señor no era ponerse a llorar con ella. Así es. ¿Verdad? No es que le dijo, María, bueno, esta que te voy a hacer la segunda. No, ¿verdad? Cuando alguien está llorando y usted le pregunta, ¿por qué lloras? ¿Se ha fijado? Más llora. Más llora. Sí. Más llora y se alborota más. Sí. Y la tristeza se le aumenta, ¿verdad? Sí. Y las emociones se le revuelven y se le hace difícil responder.
o si responde, usted no le entiende qué es lo que está diciendo porque está llorando. Sí. Entonces, esta mujer, María, además del dolor de la muerte de su Señor, se le agrega que no encuentra el cuerpo de Él y su corazón se desahoga en llanto. De alguna manera nosotros sacamos lo que llevamos dentro, pero como decía la pastora, nosotros tenemos que identificar el motivo de nuestro dolor. Porque no podemos estar llorando sin saber realmente por qué lloramos, ¿verdad? María estaba llena de dolor y de aflicción, y eso se notó que ni siquiera sabía cuando el ángel le habló. No se enteró, no se dio cuenta que era el ángel, ¿verdad? Porque el tema de ella era que le habían llevado el cuerpo de su Señor y que ella quería saber dónde lo tenía. Está? Entonces, eso la llenaba tanto, su mente, su preocupación, que olvidaba nada, todo. No vio, no escuchó, no se dio cuenta de nada. Y así nos pasa a nosotros con una situación que de repente no vemos salida, ¿verdad? No oímos la voz de Dios. El Señor nos puede mandar gente a que nos consuele, a que nos dé palabra, pero nosotros no lo oímos porque estamos demasiado acongojadas o afligidas por algo, ¿verdad? Entonces, es propio, es normal de la debilidad humana tener desánimo, tener frustración. Cuando vemos de repente mucha nube oscura a nuestro alrededor, creemos que no hay salida, creemos que todo está perdido, ¿verdad? Y esto era lo que le pasaba a María. Y María no era que no amara al Señor, él lo amaba, ella lo amaba. Ella siempre estuvo con Él, después de que el milagro que Él hizo en ella. Pero en ese momento ella fue un ser humano, ¿verdad? Que se llenó de aflicción. La hermana Gloria decía, somos frágiles, ¿verdad? Estamos vulnerables, somos débiles. Entonces, de repente, cuando hemos luchado por algo con gran ilusión, nos hemos esforzado, y por cualquier motivo todo se viene para abajo, ¿verdad? Uno dice, este es el fin de todo, y ya mis capacidades ya no son las mismas, no valgo, no sirvo, no puedo salir adelante. Pero mire, yo le voy a leer en el segundo libro de Corintios, la segunda epístola, perdón, el capítulo 7, el versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, del que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Quiere decir que cuando nosotros estamos pasando por una situación, cualquiera que sea, de tristeza, y nos arrepentimos y decidimos entregar eso al Señor, de eso no nos tenemos que arrepentir, para nada. Porque es el arrepentimiento que el Señor, Espíritu Santo, ha puesto en nuestro corazón. De lo que nos tenemos que tener cuidado es de la tristeza que nos da el mundo, porque eso sí nos puede llevar a la muerte, y una muerte espiritual, pero también una muerte física, porque hay gente que por una situación así hasta se ha suicidado. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de tristeza y de arrepentimiento que nosotros podemos tener. Amén, hermana. Y podemos ver algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? A través de la palabra, el Señor nos da ejemplos de que también el Señor Jesús lloró. Sí, ¿verdad? claro. No es que no podamos llorar, pero imagínense que Él lloró cuando murió su amigo Lázaro, ¿verdad? Pero no se quedó en lamentarse con sus hermanas, con María y Marta, y unámonos aquí todos, pastora, lloré, y a llorar, sino que Él buscó una solución, ¿verdad? Y hizo un milagro, ¿verdad? A vista de todos los que estaban ahí en ese momento. También podemos ver que el Señor lloró por Jerusalén. Amén. Por no haber reconocido sus hijos, su pueblo, el momento de su visitación y lo que ellos estaban experimentando, ¿verdad? Pero tampoco lo detuvo. Tampoco Él vino con un propósito a esta tierra, y la tristeza que le causó en ese momento ver
a toda su gente haciendo cumplir la palabra. Una de las señales que estaban escritas en la palabra que se iba a hacer cuando viniera el Hijo de Dios, y aún así ellos no lo reconocieron. También podemos ver cómo lloró en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Cuando él estaba antes de que fuera, pues, pasara su calvario, ¿verdad? Su entrega hasta llegar a su muerte. Nosotros podemos ver cómo describe la palabra del Señor, que sus lágrimas eran como gotas de sangre. Y yo honestamente, en mi experiencia, las tristezas que he sentido, nunca he llorado sangre. No sé si usted ha llorado sangre, pero la angustia y el peso y la carga que el Señor Jesús tenía en ese momento hizo que Él se conmoviera tanto y tuviera una gran tristeza, ¿verdad? Por lo que Él iba a pasar, pero no lo detuvo. Él siguió y cumplió el propósito por el cual vino. ¿Qué hubiera sido de nosotros, ¿verdad? Si el Señor se hubiera detenido solo a llorar y no nos hubiera dado ese ejemplo y no hubiera seguido la meta por la cual Él vino? ¿Qué sería? Ahora pensemos para nosotros. ¿Qué sería de usted si sigue llorando y no ve o le entrega esa situación al Señor? Porque el Señor está viendo en usted su futuro y está viendo que no va a seguir siempre así. Va a salir el sol para usted. Amén. Como dice la palabra del Señor, un mensaje que la hermana Vero dio, me gustó mucho, a mí me llegó mucho, que dice, no para siempre se triga el trigo. Amén. Entonces, no para siempre va a ver esa situación en su vida, va a cambiar, no importando la circunstancia que esté viendo usted en este momento. Miren lo que dice el Salmo 119, 28, me gustó, que dice, se deshace mi alma de ansiedad. Deshacerse el alma, decía, susténtame según tu palabra. No se queda solamente, digamos, ella da a conocer al salmista, sí, me estoy deshaciendo en este llanto, en esta tristeza, pero le pide al Señor, susténtame en tu palabra. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la palabra del Señor es vida. Amén. Declararla sobre nosotros, no importando las circunstancias, pero es vida. Y el Señor va a ir obrando y obrando en nosotros, aunque no lo vea usted, amado y amada, pero el Señor sepa que está obrando cerca de usted y está cerca de usted sintiendo, y Él sabe la lucha que usted tiene en su corazón o en su alma, pero no está solo. Tenemos que reconocer al Señor y verlo y no hacer más grande nuestra ansiedad o nuestra angustia. Y es que independientemente de la circunstancia por la cual estemos pasando, no debemos de perder de vista de que Él es nuestro pronto auxilio. Amén. Y también no debemos de reaccionar negativamente a situaciones que tal vez nosotros queremos o pensamos que es lo más apropiado, y cuando no nos sale, ahí es donde empezamos como aquellos niños a hacer berrinches, decimos, con aquellas rabietas, y lloramos muchas veces, o le reclamamos al Señor porque Dios no me da tal cosa. Sin embargo, Dios tiene el panorama completo de todo. Él no solo mira la circunstancia que quizás usted y yo sí estamos viendo, y el Señor muchas veces nos dice, te quito esto, porque te quiero mantener humilde, porque quiero perfeccionar mi obra en ti, porque te estoy formando. En este momento tú estás siendo parte del proceso, te estoy moldeando, quiero formarte como mi hijo. Y en ese momento nosotros no entendemos y somos aquellos niños caprichosos, como cuando no nos compraban un dulce en el supermercado o un juguete que nos atraía. Pero eso es algo que también como hijos de Dios ya no podemos hacerlo. Como decía nuestra hermana pastora, saber si vamos a llorar, porque vamos a llorar, pero sabiendo que cuando Dios no nos da la respuesta en algo, no por eso nos vamos a poner a llorar, a reclamarle en contra del Señor, sino está bien, lloremos, pero pidiéndole al Señor que nos revele cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas a través de esas circunstancias que podamos estar pasando, esa disciplina que Él está poniendo en nuestras vidas, y que no nos aferremos a nuestro propio entendimiento, a nuestro propio conocimiento, sino todo lo contrario, busquemos la sabiduría, el amor de Dios para poder salir hacia adelante, sabiendo que solamente con Él podemos ser vencedores.
Amén. Amén. A veces sucede que no lloramos por lo que sucedió, sino que lloramos por nosotros mismos. Eso es Porque autocompasión. porque no nos Sí. salieron las cosas Sí, como queríamos. Entonces, sí se vale llorar por un ser querido, ¿verdad? Pero al final, como les dije, el Señor nos va a dar el consuelo Amén. Amén. que necesitamos. Y entonces nos vamos a ver libres de ese dolor. Sí vamos a recordar a la persona, sí lo vamos a seguir amando, pero ya no vamos a estar llorando. O sea, tal vez hay momentitos que a uno se le salen unas lágrimas y es normal, pero no vivir llorando, ¿verdad? Entonces, aquí en la Biblia tenemos un pasaje que nos habla de Samuel. En 1 Samuel 16:1 dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Y le da una orden: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. O sea, ya el Señor tenía, ya le había echado el ojo a David que iba a ser el rey, y Samuel llorando. Ahora, ¿por qué lloraba? Porque lo amó, porque Samuel llegó a amar a Saúl. Yo no sé si como amar a un hijo, pero él lo amó. Sí. Entonces el Señor le dice: ¿por cuánto tiempo más vas a llorar a Saúl? Ya, para, levántate ya y ve. O sea, eso nos dice ahora a nosotros: levántense ya, hasta aquí. Ya lloraron, ya tienen los ojos cansados de llorar. No involucremos a nuestros hijos o a nuestro esposo o esposa, según sea el caso, en una depresión, porque se van a poner mal si nos miran así. Sí. Entonces pensemos también en ellos. Tenemos que hacer un esfuerzo, pero más que todo, con la ayuda del Señor. Amén. No una fuerza natural de nosotros, sino que con la ayuda del Señor. Amén. Yo quiero compartir un versículo que dice en 1 de Pedro 5:7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. 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 Y es que fíjese que el versículo que leía la pastora de 1 Samuel 16, ¿por qué llorarás? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl habiéndolo yo desechado? Ya el Señor había tomado una decisión. Entonces era como que le dijera que ya está decidido y no hay por qué llorar. Pero cuando Dios ve que alguien se está consumiendo de sufrimiento, de pena, entonces lo manda a hacer algo. Sí. Para que salga de ese encierro, sí, ¿verdad? Sí. Porque el encierro y el aislamiento es fatal para personas que están con porque no tiene otra cosa que pensar más que aquella idea. En eso, ¿verdad? Sí. Y entonces, en este caso que la pastora nos leyó, el Señor manda a Samuel a ungir a David. Le dice: ve a la casa de Isaí, porque de ahí yo me he provisto rey. Y lo manda a hacer algo, ¿verdad? Levántate ya. Levántate. No, ya no vale la pena estar llorando. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió algo y todavía lo estamos recordando? Estamos sufriendo por eso. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por muchos años por una situación que no podemos cambiar? Y mire, hay un versículo, Isaías 43:19 creo que es, que dice que Dios ha hecho cosas nuevas. Amén. Es aquí, dice: yo haré cosas nuevas. Pero nosotros no vemos esas cosas nuevas por estar llorando. Y no se vale. Así es. Es que... Solo haría una pregunta a cada uno de mis hermanos que nos están viendo: ¿por qué lloramos? Independientemente de la razón por la cual lloremos, nuestro Dios supera las expectativas. Amén. De cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Amén. Y decirles que mantengamos nuestra fe, sabiendo que los propósitos de Dios son buenos, perfectos para nosotros y nuestras familias. Amén. 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 Y mire que... Perdón. Perdón, solo hago de eso. Mire, otro ejemplo de lo que estamos diciendo, de que Dios los envía, ¿verdad? Es cuando de la misma forma que actuó con Samuel, lo hizo con Josué. Josué 1:2 le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ya lo lloraron. Ya vivieron el luto. Bien terminante. Ahora levántate y cruza el Jordán. Como decía la hermana Gloria,
¿Por qué estamos llorando? ¿Qué pasa? Entonces hoy mi palabra sería, levántate y cruza el Jordán. Cruza esa situación, olvida esa Déjalo situación. atrás. Levántate con las fuerzas que dé el Señor y sigamos adelante. Amén. Amén. Yo quiero también compartir ya un versículo para que se le quede al final de este tema. Dice el Salmo 37:5: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y buscando qué significará, dentro de su significado dice que Él va a guardarnos, nos va a favorecer, nos va a librar, Él va a manejar, ordenar y proteger. ¿Qué busca usted en su llanto? Creo que las características de lo que Él dice, confía en Él y Él hará. Amén. Amén. Él hará definitivamente, amados, qué gran cuidado, grande cuidado tiene el Señor con su pueblo, Amén. con sus hijos, ¿verdad? Nos instruye en su palabra para que nosotros sepamos qué debemos hacer. Nos consuela, nos fortalece, nos ayuda a salir de esos hoyos emocionales en los que muchas veces hemos llegado a caer. Amados, a veces son abismos emocionales que nosotros mismos nos hemos deslizado hasta allá, con nuestros pensamientos, con nuestras expresiones, con aquellas ideas que no paran. Entonces debemos ya decirle al Señor, yo te entrego esto, Padre. Yo te lo entrego porque yo no puedo con ello. Esta carga es muy pesada. Yo mando cautivo todos estos pensamientos a la obediencia a ti. Ayúdame, Señor. Y con ese inmenso amor que el Señor nos tiene, nos toma de su mano, nos levanta y con ese brazo fuerte nos hace reposar en Él. Amén. Y entonces, amados, vamos a ver un giro muy importante en nuestra vida, humanamente, y también va a ser algo que nos va a llevar para la eternidad, para estar con el Señor. Amén. Humanamente, amados, difícil de entender, porque ¿cómo es posible que yo estoy llorando ahora y de repente como que la fuente de mis lágrimas se me terminó? Se secó. No, es que usted le entregó ese problema al Señor y no es que usted se va a endurecer su corazón, no es que ya no va a sentir, que no lo va a recordar, que no va a amar nada. No, simplemente recibió la ayuda que el Señor le envió, porque usted a sí mismo lo pidió y el Señor prontamente llega en su auxilio. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo. Busque el auxilio del Señor. Amén. Ya no Amén. sigamos llorando, ya no nos sigamos lamentando, ¿verdad? Porque el Señor no quiere vernos así tristes y llorando. Lloremos, ok, sí. Pasó el asunto, hasta ahí nomás llegó. Pero no vivamos en un eterno llorar, porque entonces va a llegar el tiempo en que nos vamos a ir y solo va a ser llanto y llanto, ¿verdad? La vida Sí. abundante, entonces, Ajá, ¿en qué ¿dónde quedó? está? ¿En qué quedó? Si Así es. entramos a una vida abundante que el Señor nos manda, nos lleva, nos trae y nosotros desperdiciamos el tiempo. Sí. Así es. Ay, lamentablemente, el tiempo se nos terminó. Pero esperamos en el nombre de Jesús que ustedes hayan recibido esta bendición Amén. Amén. de la palabra que el Señor nos está llevando y llegando a nuestro corazón y a nuestra mente para que hagamos tal como Él nos dice. Amén. Porque es que eso es lo mejor. El consejo del Señor es el real, el verdadero, el que nos ayuda en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, sí, los consejos de nuestros hermanos, perfecto. Pero si la ayuda viene del Señor, usted recíbalo. Y seguro, seguro que usted se pone en pie y sale corriendo a hacer lo que el Señor le manda. Así como hizo Josué, que fue rapidito, como Moisés había muerto, le dio su tiempo para llorar, tuvieron su tiempo de luto, pero ya, hasta ahí nomás, ya. Cruzar el Jordán. Crucen el Jordán. Ya no hay más A dejar tristeza, atrás ¿verdad? todo. Entonces, lo dejamos y les esperamos en la próxima. Les bendecimos. Bendiciones. Dios les Buenas bendiga. noches, Bendiciones, buenas noches. bendiciones. Surcar la noche gris y echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga